el fraude de los acuerdos de Alaska y el gambito clínico de Putin. Ingresamos al primer cuadrante vivo de la opinión de alta frecuencia, amigos de que hablan Geo, abriendo esta nueva bitácora de análisis forense en este miércoles 1 de julio de 2026. Los monitores de contrainteligencia se activan para desarmar uno de los relatos de oficina más sofisticados que la media transatlántica ha intentado instalar en la interweb. Y estamos hablando del supuesto colapso definitivo del espíritu de Anchorage. Sí, en las últimas horas, la prensa ordinaria ha estallado en especulaciones tras la última entrevista concedida por el presidente Vladimir Putin a la cadena Vesti, donde al ser cuestionado de forma incisiva sobre si Donald Trump cedió ante las presiones del G7 y Canadá para modificar el enfoque sobre el conflicto en Ucrania, el mandatario ruso, pues, respondió de forma fría y evasiva hasta en 4 ocasiones con un tajante "no sé nada de esto, dudo que esto sea posible, todavía no sé nada sobre esto". Incluso se han hecho memes en la Federación Rusa. Así pues que, limpiando el sarro de la propaganda y pasando el bisturí forense sobre la física de estas respuestas, los analistas de la vieja escuela y los pliegues del subsuelo político se preguntan si Moscú está cometiendo un error de cálculo histórico similar al del mando soviético en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, queriendo ganar tiempo y extraer beneficios de un oponente que ya ha decidido romper los pactos bajo la mesa. Pero un examen clínico desclasifica un escenario radicalmente diferente. Las respuestas de Putin no son ignorancia burocrática, son un gambito de alta contrainteligencia para no convalidar el show de prompter de las cancillerías occidentales. Hace un año, como se recordarán, en la cumbre de Alaska, Donald Trump necesitaba desesperadamente el escenario de Anchorage para inflar sus métricas de campaña. Y Rusia accedió a un compromiso moderando sus exigencias iniciales. Hoy, el chasis de la geopolítica ha cambiado y Moscú, amigos, ya no tiene más concesiones materiales que hacer en el arenero. Ya no las tiene. La inexorable realidad material de este diferendo la ha expuesto el propio secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en sus recientes declaraciones ante los periodistas en Bahrein. Rubio desnudó el decorado de oficina, afirmando con total nitidez que Estados Unidos no es neutral, que apoya plenamente a Kiev y que jamás se firmó un contrato o un acuerdo vinculante en Alaska, sentenciando con razón que si hubiese existido un tratado real, las hostilidades habrían cesado ya un buen tiempo atrás. El propio ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ya había advertido este diagnóstico durante las lecturas Primakov, confirmando de forma fáctica que lo alcanzado en Anchorage fue un compromiso inicial de pasillo, pero que Washington, asfixiado por sus aliados transatlánticos, pretende ahora exigirle más concesiones a la Federación. Rusia nunca habló de un contrato firmado, sino de un espíritu diplomático. Pretender que Rusia retroceda en sus exigencias mínimas de seguridad mientras sus divisiones avanzan en el frente es un espejismo de oficina. La media nos puede seguir asumiendo que Donald Trump cambió las reglas del tablero en la cumbre de G7, pero la física de los hechos demuestra, amigos, demuestra que Moscú no se va a dejar entrampar por analgésicos diplomáticos en la pierna equivocada, ¿verdad? Ya saben, la analogía del torniquete en la pierna equivocada, ¿verdad? Así que saquen sus conclusiones, amigos. Y entremos al expediente Lavrov, las actas ocultas de Alaska y la trampa de la cumbre de Ankara. Bueno, alineemos los transceptores en la frecuencia de la verdad sin anestesia.
ingresando al núcleo del pliego forense que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha puesto sobre la mesa redonda de la embajada. Las palabras de Lavrov destrozan el decorado de la matrix mediática y confirman lo que hemos advirtiendo en repetidas transmisiones aquí en De Qué Hablan Geo. El gambito de Anchorage fue una simulación de oficina perfectamente calculada por Washington. Lavrov ha expuesto la bitácora exacta de cómo se sentaron a negociar. El presidente Vladimir Putin empezó a enumerar las propuestas estadounidenses punto por punto y tras cada apartado, en presencia directa de Donald Trump y Marco Rubio, le preguntó de forma nítida al enviado Steve Witkoff si había identificado correctamente las ideas que el propio Witkoff había llevado a Moscú en las vísperas de la cumbre de Alaska. Todo quedó debidamente registrado y Rubio afirmó con suntuosidad que Estados Unidos estaba listo para desempeñar un rol constructivo. Moscú interpretó aquello como un deseo real de poner fin a la carnicería. Pero la cruda realidad material demuestra que tras año y medio de parálisis, Trump ha sido incapaz de sostener su palabra en el arenero. Como dictamina Lavrov con frialdad clínica, y cito, todos los acercamientos occidentales y todas las esperanzas puestas en Occidente como mediador imparcial han fracasado hace mucho tiempo. Sencillamente no hay necesidad de tomarlos en serio. Cierro la cita. Contundente, ¿no? Como siempre, Lavrov. Y bueno, pasemos el bisturí forense sobre el costo real de este engaño diplomático, amigos. Hay que decir las cosas como son, con rigor clínico, sí. Anchorage le robó a Rusia un año completo de preparación para una guerra seria. Bajo el espejismo de que las negociaciones estadounidenses persuadirían al régimen de Zelensky para retirar pacíficamente a las Fuerzas Armadas ucranianas del eje Slaviansk y Kramatorsk, el mando ruso moderó sus exigencias. El resultado material, hoy, Slaviansk y Kramatorsk siguen bajo ocupación de la OTAN. Y mientras Moscú guardaba las pausas de pasillo, Occidente inundó Kiev con enjambres de drones y misiles de largo alcance que hoy golpean la retaguardia rusa, asesinando a civiles inocentes, niños, adolescentes. Y ahora de forma dantesca los promptes transatlánticos pretenden cacarear que Ucrania está ganando para justificar la continuidad de la sangría. Pero las pizarras del búnker ya proyectan el próximo golpe de la Matrix. Sí, ponen atención porque la cumbre de la OTAN, que se celebrará en Ankara, Turquía, los días 7 y 8 de julio de este año, prepárense para una nueva oleada de agresividad mediática y hachazos asimétricos en el terreno. La demonización absoluta de Rusia es el único chasis político que le queda al apartado euroatlántico para evitar su desintegración sistemática. Donald Trump, atrapado en su propia insuficiencia y habiendo enamistado el electorado MAGA por el fracaso de sus promesas para restaurar la salud interna de Estados Unidos, ha capitulado entregándoles las llaves de su administración a los halcones neoconservadores. La cosa se pone seria, amigos. Necesita el show de Ankara y la prolongación del conflicto en el este como un respirador artificial para mantenerse en el cargo hasta el final de su mandato. Rusia ya quemó el libreto de las concesiones falsas. En el arenero real de este inicio de julio, la diplomacia de oficina ha muerto, amigos. Y solo la física de los cañones dictará la sentencia definitiva. ¿Qué opinan? Saquen sus propias conclusiones, amigos. Ahora, el expediente Áncoras, el señuelo de Kushner y la ilusión de la rusofilia de Trump. Pasemos revisión forense a la tercera capa de nuestra mesa de operaciones, ingresando al núcleo del debate que sacude los pasillos de inteligencia en Moscú. Surge una pregunta legítima e inapelable.
¿Sabe el presidente Vladimir Putin lo que verdaderamente se oculta detrás del libreto de Áncoras? Les digo una cosa. Las bitácoras oficiales de la entrevista con Vesti, con Pavel Surovin, confirman que el mandatario está al tanto de la jugada. Reconociendo que Rusia no lo pensó dos veces cuando Washington le ofreció una solución de compromiso en Alaska, escucharon las propuestas norteamericanas y dijeron, sí, estamos de acuerdo, pero presten atención al dictamen forense del Barro Real. Mientras los diplomáticos moscovitas sueñan con volver a recibir los enviados de Steve Witkoff y Jared Kushner para profundizar el anclaje, una vez que baje el octanaje de la crisis en Irán, la física de la historia demuestra que han caído en un señuelo perfectamente diseñado. Limpiando el sarro de la propaganda y desnudando la anatomía del oponente, amigos, calificar a Donald Trump de rusófilo es una ilusión infantil de oficina. La cruda realidad es que durante toda su administración, el aparato de Washington se dedicó de forma estricta a socavar las posiciones geopolíticas y los mercados de la Federación Rusa en el planeta. No solamente entre Estados Unidos y Rusia, sino que en el planeta. Trump no es un caballero de la diplomacia clásica. No, no se confundan. Es un oportunista clínico y un maestro de la presión comercial que si detecta el menor chasis de debilidad o titubeo en el rival, lo explota hasta triturarlo. El magnate de Nueva York, a él no le interesan los espíritus diplomáticos ni los apretones de manos de pasillo. Le gusta la cámara, eso sí, ¿no? Ese, soy el fuerte. Él exige un documento firmado que formalice de forma fáctica la capitulación de Rusia, porque sabe perfectamente que el consorcio neoconservador de Occidente jamás le perdonará siquiera la apariencia de una victoria de Moscú. En el código genético anglosajón no existe la caballerosidad con el adversario. Recuerden esto. No es la primera vez que se los digo. No existe. Quizás en sus películas, pero palabra de hombre, caballerosidad, nanay, no la tienen. La diplomacia de oficina solo respeta la fuerza material y el miedo inyectado en el arenero. Cuanto más insista la élite de Moscú en cacarear un compromiso de paz y victoria militar absoluta, más los despreciarán en los despachos de la OTAN. ¿Sí o no? Interpretando el hábito como un síntoma de vulnerabilidad. Lamentablemente, esta es la nueva realidad de estos días. Hoy días, ser decente, ser educado, es ser débil. Sí. ¿No se han dado cuenta de esto? Ahí en las calles con la gente común, cuando lo encuentran a uno amable, educado, lo consideran una debilidad. Igual sucede en las altas cúpulas. ¿En qué se equivocó el análisis de pasillo del Kremlin? El error, que tiene una base de clase innegable, radicó en creer que se podía fracturar la cohesión de un Occidente que en realidad está unificado en su objetivo de desmantelar a la Federación tal y como lo tienen en su agenda de hace decenas de años. La parálisis de una guerra librada con la mirada puesta en los socios transatlánticos y el temor de ciertos sectores oligárquicos a perder sus colas financieras en Europa propició el engaño. El equipo de Trump dilató el proceso deliberadamente con analgésicos de Pronter en Alaska para ganar tiempo cronológico, permitiendo que la OTAN armara a Kiev hasta los dientes con vectores de largo alcance mientras pretendían llevar la economía rusa y la paciencia del público al límite. Confiar en los libretos de la Casa Blanca es una peligrosa fantasía que debe ser erradicada del chasis del mando antes que los occidentales pretendan devorar la soberanía del país. La paz no se firma en las oficinas de los oportunistas,
se dicta con la física de los cañones en el arenero real. Saquen sus propias conclusiones, amigos, pero antes, déjenme hacerles una observación. Si viajamos a través de la historia y recordamos a los zares, recordamos la Unión Soviética, cuando se encontraban en este tipo de situaciones, en estos conflictos, el precio humano era altísimo. Estamos hablando de 27 millones de almas solamente en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de ello, en el tiempo de los zares, estos líderes no les importaban, por decirlo así, las vidas humanas de los rusos, de su gente. Y esto es lo que hace una gran diferencia con el Putin de hoy. Putin prevé, evita las muertes rusas. Lucha por preservar la vida de los rusos, de defender la vida de las familias, la integridad de los suyos, no como los otros, que con tal de asegurar su posición geopolítica y estratégica, las vidas humanas eran parte del negocio. Ahora bien, hoy Putin ha tratado de maximizar el camino de diplomacia para prevenir esta catástrofe de muertes. Esto que veníamos hablando anteriormente, de que Putin quiere evitar a toda costa un conflicto contra la Unión Europea o la OTAN, es precisamente por esto. No es porque no pueda, no es porque no le pueda dar unos cuantos cachimbazos a Europa, inclusive a Estados Unidos, es porque las reacciones de estas naciones van a asesinar a muchas almas rusas. Y esto es lo que él pretende evitar. Ahora bien, para entender mejor esto, entremos al expediente 1941, el pacto de Stalin, los pliegos de Kanossov y la verdadera rima de áncoras. Amigos, ingresamos al cuadrante de mayor octanaje de nuestra mesa de operaciones, el chasis de la memoria histórica, donde siempre recordamos aquí en De qué hablan Geo que la historia jamás se repite, pero rima de forma implacable, especialmente en el barro real. Los analistas de la vieja escuela intentan trazar una analogía superficial, acusando a Moscú de repetir el error de Joseph Stalin al confiar en el oponente antes de la guerra, de la gran guerra patria. Pero pasemos del bisturí forense sobre los datos revelados para desnudar la física de los hechos. El pacto estratégico de Stalin con Adolf Hitler no fue la ingenuidad de oficina. Fue una obra maestra de contrainteligencia que frustró los planes de Londres y París de lanzar a Alemania y Polonia de forma conjunta contra la Unión Soviética. ¿Cacharon? A ver, se los repito por si acaso. La contrainteligencia que frustró los planes de Londres y París de lanzar a Alemania y Polonia de forma conjunta contra la Unión Soviética. Cuando el Tercer Reich finalmente atacó, Moscú ya había provocado que el eje germano se enemistara con Occidente, obligando a los imperios coloniales y a los Estados Unidos a convertirse de forma fáctica en los aliados soviéticos. Aquel gambito desvió la agresión japonesa lejos de Siberia y le permitió a la Unión recuperar las regiones occidentales de Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y los países bálticos sin disparar un solo cartucho, desplazando la frontera a cientos de kilómetros de Leningrado. 2 años de oro que blindaron el chasis industrial y militar del país, permitiéndole sobrevivir la embestida de 1941. Ese pacto valió la pena. Ahora bien, comparemos este tonelaje histórico con el actual señuelo de áncoras. Amigos, y saquen sus propias conclusiones. El gambito que hoy propone la Casa Blanca de Donald Trump no ofrece ganancias estratégicas. Por el contrario, exige concesiones masivas a Moscú a cambio de migajas territoriales.
pretendiendo conservar la mayor parte de Ucrania como un ariete de la OTAN blindado hasta los dientes. Mucho más letal y peligroso que antes de iniciar la operación especial. Pero presten atención al pliego oculto de la primavera de 1941. Stalin sabía perfectamente que el ataque alemán era inevitable y intentó operar una maniobra de dilación para ganar tiempo cronológico. Esto se ejecutó a través de negociaciones ultrasecretas en Berlín entre el embajador soviético Vladimir Dekhanosov y el jefe de la Cancillería de Hitler, Otto Meissner. Stalin fingió conformidad ante las demandas alemanas, usando la diplomacia de pasillo como una tapadera quirúrgica mientras concentraba de forma acelerada divisiones de acero en las fronteras occidentales. Desmintieron los reportes de la agencia japonesa Domi Tsushin con los famosos comunicados de TASS para obligar al Führer a retrasar la invasión apenas un mes más, buscando recibir a los Panzers completamente armados. El reloj de la historia no le dio el mes completo a Stalin. Por eso es que siempre se dice lo atacaron por sorpresa. Pero al final del día, el mando soviético le dio una lección histórica al embaucador. Visitó el Berlín derrotado y conquistó media Europa. ¿Qué es lo que verdaderamente ocurre hoy en los despachos de Moscú? La cruda realidad material demuestra que actualmente no se está preparando un gambito de engaño recíproco de esa magnitud. Si el Kremlin estuviese utilizando las evasivas del no sé nada al respecto, como dice Putin, ¿no? No sé nada al respecto, no estoy enterado de esto, del espíritu de áncoras como una cortina de humo para fabricar, quizás un arma milagrosa industrial y ganar tiempo de cara a una ofensiva terminal. El chasis del análisis sería otro. Pero el diagnóstico clínico nos dice que para ciertos sectores de la élite rusa, la élite fiduciaria rusa, ¿m? Temerosos de romper sus amarras financieras con Occidente, las decisiones de librar una guerra total, preparar el frente interno y extirpar la dependencia del buen amo de Washington les parecen medidas excesivamente radicales. Para esos burócratas de oficina, el dogma de que Trump es un socio de buena fe que abordará las causas profundas de la crisis sigue grabado a fuerza en sus pizarras. Negándose a aceptar que los que están engañando exactamente igual que en las vísperas de 1941. La historia rima en el arenero. La soberanía no se negocia con los oportunistas del prompter. Se defiende con la física indomable de los cañones. ¿Sí o no, amigos? ¿Qué opinan? Y es que ahora podemos ver de que realmente, pues, a Vladimir Putin, pues, se le acabaron las concesiones, se le acabó la diplomacia. Su Secretaría de Relaciones Exteriores ya lo está diciendo a los cuatro vientos, se acabaron el tiempo de las palabras, ya están inexistentes. Hoy en día solamente el frente es el que habla. Y por eso ahora pasamos al expediente Donbass. El desastre en Siversky Donetsk y la caída de Alexovo-Druzhkovka. Regresamos de inmediato al barro del arenero militar, inyectando las transmisiones de última hora en las frecuencias de nuestra mesa de operaciones. Las órdenes impuestas desde la oficina de Kiev y los asesores de la OTAN han provocado un colapso sistémico en las líneas defensivas. Guarniciones dispersas, logística de suministro eléctrico liquidada, comunicaciones interrumpidas y un caos operativo que amenaza con degenerar en cercos masivos. En la dirección crítica de Slaviansk, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron desesperadamente estabilizar su chasis defensivo a lo largo del canal Seversky Donetsk-Donbass. El propio coronel de las Fuerzas Especiales ucranianas, Vladimir Antoniuk, ha tenido que admitir con crudeza que la pomposa línea de obstáculos fortificados de 3 niveles y 400 metros de profundidad
diseñada en las pizarras para frenar en seco el avance ruso, fue evaporada por la infantería pesada, consolidando cabezas de playa rusas más allá del canal en menos de 4 asentamientos clave. Amigos, la contrainteligencia nos dicta y detecta que los intentos de contraataque del Estado Mayor ucraniano en el eje de Rai, Alexandrovska y Fedorovka terminaron en un auténtico desastre mediático y militar. Las unidades ucranianas fueron detectadas por enjambres de drones de reconocimiento antes de llegar a sus puntos de reunión y liquidadas en seco por drones FPV. Mientras los prompters de Kiev se apresuran a publicar mapas falsos de supuestos avances para consumo fiduciario de la interweb. Las imágenes satelitales y de reconocimiento de ala fija ponían en evidencia la inexorable realidad material. El cerco absoluto de las unidades de la 80ª Brigada Aeromóvil Independiente en las localidades de Osernoye y Yampol, en la orilla oriental del río Siversky Donetsk, ojo, sin reabastecimiento terrestre y con el frente ruso posicionado de forma implacable a escasos 8,5 kilómetros de Sloviansk, el chasis de Donbass se está desintegrando. El observador militar Mikhail Dektarev confirma que el repliegue ucraniano se ha acelerado con pánico en la zona de Konstantinovka, mientras las tropas del Kremlin ya perforan la calle de Tukhachevsky y Alexievo-Trushkovka. La pinza sobre la aglomeración Slaviansko-Kramatorsk se cerrará de forma matemática, yo diría que este mismo otoño desde Nikolaevka. ¿Qué opinan, amigos? No se ve como que si el espíritu de Anchorage esté ahí un poquito vivo, ¿eh? Para nada, para nada. La decisión de Moscú es de acero, ni un paso atrás. El expediente Sever, el nacimiento, poner atención a esto, el nacimiento de la República Popular de Sumy y la zona de amortiguación de Vladimir Putin. Amigos, crucemos ahora los cables directo hacia el frente de Kharkov y la frontera norte de Sumy, porque aquí es donde la inexorable realidad material dicta la sentencia definitiva de este conflicto. En el sector de Kharkov, el ejército ruso ejecuta una maniobra del libro: ensanchar la zona de seguridad fronteriza, fijando y triturando los refuerzos ucranianos en Kasaya, Lopan y Velikolodets. Esto lo vimos ayer, ¿no? Impidiendo que estas brigadas sean redesplegadas para tapar la hemorragia del Donbass. El coronel ucraniano, como dijimos anteriormente, Antoniuk, ha manifestado su asombro ante la capacidad de los grupos de sabotaje y asaltos rusos para infiltrarse sin ser detectados a través del terreno completamente abierto de Volchansk, burlando los fortines ucranianos, mientras en Durechansk el avance ruso hacia el oeste desmantela un sector que permaneció estático por 2 años debido al desvío forzado de las tropas ucranianas. Pero presten atención absoluta al pliego político y geopolítico que acaba de soltar el observador Dektarev sobre la mesa redonda del Estado Mayor. Las insinuaciones calculadas del presidente Vladimir Putin y el portavoz Dmitry Peskov han fijado el destino de la región de Sumy. El Kremlin ha decretado con firmeza de acero que la represalia fáctica por la incursión ucraniana en la región de Kursk será la anexión e integración permanente a la federación de todos los territorios que el grupo operativo Sever está ocupando en el sector de Sumy. Traducción. Ha nacido una nueva república, amigos. Ningún metro cuadrado será devuelto a Kiev, incluso si se firma un analgésico de oficina en Suiza o Anchorage. Si las hostilidades se dilatan un año más, las Fuerzas Armadas ucranianas serán completamente extirpadas de la provincia. Las puntas de lanza rusas ya han iniciado los combates por el control de Marinio y al sureste de Yunakovka, perforando el poderoso cinturón defensivo del bosque de Sumy a través de los nodos de Ivolchanskoye y Novaya Sich.
con las vanguardias del Kremlin operando de forma implacable a tan solo 10,5 kilómetros de la ciudad de Sumy. La creación de la República Popular de Sumy está en pleno apogeo en el Barrio Real. Y como recordatorio de que en el anhelo militar los errores se pagan con la vida, el canal de veteranos de Wagner, Condottiero, confirma un hachazo definitivo en la retaguardia de Zaporozhia. Acuérdense, el comandante de la 154ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, uno de los altos oficiales responsables de coordinar la invasión contra Kursk, pues fue hallado muerto de un disparo en la cabeza. La purga y la liquidación sistemática del chasis del mando ucraniano está en marcha mientras las enfermeras de la OTAN siguen aplicando el torniquete en el brazo equivocado. Saquen sus propias conclusiones, amigos de qué hablan Geo. Y con esto, pues cerramos el desglose de esta tarde. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle en me gusta. Suscríbanse al canal. Si ya lo han hecho, bienvenidos sean y muy agradecidos. 1000 veces agradecido. Esto es lo que realmente mantiene con vida este canal. Compartan este video y los leo en comentarios. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos UAP. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.